Ya, chiquillos. Veamos entonces. Vamos a partir, como les dije, vamos a hablar acerca de los alimentos. Se me corrió. Los alimentos transgénicos, ¿ya? Y la unidad corresponde, ¿no es cierto?, a salud humana y medicina. Y la clase de hoy se llama alimentos transgénicos y plaguicidas, ¿ya? Entonces, lo primero es que vamos a preguntarnos qué es lo que son los alimentos transgénicos, ya, pero se me está olvidando algo. Ya, el objetivo de la clase: conocer qué son los alimentos transgénicos y su relación con los plaguicidas. La verdad es que esta clase vamos a ver fundamentalmente lo de los alimentos transgénicos, ¿ya? Y para la otra de los plaguicidas, y ahí van a tener una pequeña tarea. ¿Listo? Entonces, partamos. ¿Qué son los alimentos transgénicos? Yo creo que todos en algún minuto se han preguntado, ¿no es cierto?, qué son los alimentos transgénicos. Ya cuando han ido al supermercado, porque alguna vez han ido al supermercado, le han acompañado a la mamá, ¿no es cierto?, y han escuchado de los alimentos transgénicos, ¿ya? Bueno, y aquí hay unas imágenes donde mostramos alimentos transgénicos. La frutilla más grande sería un alimento transgénico. Esos tomates, y miren esa piña extraña, ¿ya? Ahora, los tomates que tienen como característica de los alimentos transgénicos es que son todos como muy lisitos y muy parejitos en cuanto al tamaño, a diferencia de aquellos alimentos que no son transgénicos y que aparecen de repente, ¿no es cierto?, con una forma inusual, o que son más grandes, más chiquititos, son mucho más disparejos, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora qué son estos alimentos transgénicos. Bueno, los alimentos transgénicos se obtienen a partir de lo que llamamos los OMG. Y OMG significa organismos modificados genéticamente. O también puedo poner organismos genéticamente modificados. De las dos formas, OMG o también OGM, ¿ya? Ahora, ¿a qué se refieren estos organismos modificados genéticamente? O sea, una planta de tomate va a ser un organismo modificado genéticamente, y de ahí yo obtengo los tomates, que serían los alimentos transgénicos, ¿no es cierto?, de los que estamos hablando. Entonces, son aquellos organismos que le han introducido un gen o más de otra especie, para poder obtener una característica específica. En términos generales, esa característica obviamente es para mejorar a la especie 1. O sea, tengo dos especies, la especie 1 y la especie 2. De la especie 2 tomo genes, ¿ya?, de sus rasgos, un rasgo bueno, y se la coloco a la especie 1. Y esa especie 1 va a desarrollar ese rasgo o característica. Y ahí va a pasar a ser, ¿no es cierto?, un alimento, un organismo genéticamente modificado. Ahora, esto obviamente se hace en el laboratorio, esto no se puede hacer en cualquier parte, y lo hacen, ¿qué ciencia es la que se dedica a hacer y a obtener organismos transgénicos o organismos genéticamente modificados? La ingeniería genética, ¿ya? Por ejemplo, el maíz que se cultiva en España, ¿ya?, es un alimento transgénico, ¿ya?, y que le pusieron genes de una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis. Luego vamos a ver qué es lo que a qué le ayuda, ¿no es cierto?, este gen que le ponen a este maíz, al choclo, para que, digamos, mejore como especie y sea un poco más resistente. Ya. Bueno, y aquí está el sentido de
colocar genes de una especie en otra, ¿ya? En el fondo se busca un rasgo o más que haga más resistente al individuo o a la especie en cuestión, ¿ya? Ahora, ese traspaso, como dice aquí, puede ocurrir entre plantas y animales, y también puede ocurrir con las bacterias, o sea, podemos tomar genes de alguna bacteria y colocárselo a alguna planta o algún animal. O también, ¿no es cierto?, lo hacen entre las bacterias, ¿ya? Ahora, este procedimiento, como lo decimos, es propio, ¿no es cierto?, o lo realiza una ciencia que se llama ingeniería genética, ¿ya? Por lo tanto, lo que se busca con esto es mejorar las características de una especie con los genes de otra, ¿ya? Ese es el sentido que tiene, ¿no es cierto?, la transgenia o esto de obtener organismos genéticamente modificados. Veamos ejemplos, ¿ya? En el caso de las plantas es muy común que nosotros encontremos plantas transgénicas, alimentos transgénicos, como les decía en el supermercado. Encontramos tomates muy lisitos, tomates muy grandes, unas tremendas manzanas, esos generalmente están modificados. Pero uno de los puntos que se busca con esto de obtener organismos transgénicos es hacerlos más resistentes frente a las plagas. Eso es lo que primero se partió buscando. Ya después se han buscado otras cosas más también. Hacerlos más resistentes frente a las plagas, hacerlos resistentes frente a, no sé, ambientes más secos, por ejemplo, o ambientes más salinos. Entonces, eso es lo que se busca con la transgenia, mejorar a una especie, mejorar sus rasgos, ¿ya? Ahora, en la actualidad tenemos bastantes vegetales que son transgénicos, por ejemplo, la soya, un gran porcentaje de la soya, o soja, como dicen también los argentinos, eh, es transgénico, un porcentaje importante, del 85 al 90% de la soya que puede haber en el mundo es transgénica. O sea, le han modificado sus genes, ¿ya? Las papas también, las patatas, el maíz. Y aparte de que ellas se cultivan, ¿no es cierto?, en gran parte del mundo, ¿ya? Bueno, y ahí hay unas imágenes de estos, ¿no es cierto?, choclos transgénicos, los dientes del choclo súper parejitos, y tanto en la forma, ¿no es cierto?, en el tamaño, como en la coloración. Y otra imagen de las papas, porque también hay muchas, ¿no es cierto?, en el mundo. Bueno, veamos acá, en el caso del maíz. El maíz es un alimento transgénico, uno que se ha cultivado en Europa. Ahora, lo hicieron para que se pudiese defender de una plaga que había de mariposas, de una especie de polilla, que yo la puse ahí como imagen, ¿ya? Porque esta polilla, ¿qué es lo que hace? Hace unas perforaciones, de ahí que le pusieron el nombre del taladro del maíz, así le llamaron a esta polilla, porque hace orificio. Por lo tanto, esta polilla, al hacer orificio, va dejando espacios para que se puedan meter otros bichos, como por ejemplo hongos, ¿ya? Y esos hongos van a producir sustancias que son tóxicas, por lo tanto, ¿no es cierto?, la mazorca, el choclo, va a terminar, ¿no es cierto?, echándose a perder, en resumidas cuentas, eso es, ¿ya? Entonces, ellos le pusieron un gen que hace que evite que esta mariposa, ¿no es cierto?, pueda provocar eso, ¿ya? La soya también es un cultivo transgénico, digamos, el más implantado, ¿ya? Y sirve esta soya como alimento de las vacas, cerdos, pollo, ¿no es cierto? Y también tiene muchas aplicaciones. Nosotros la conocemos como poroto de soya, ¿no es cierto? Y conocemos la soya que usamos para echarle a la comida. Utilidad en la soya, se usa bastante, ¿ya? Y también
a esta soya la han intervenido genéticamente para hacerla más resistente, ¿no es cierto?, frente a las plagas, ¿ya? Así que, y ahí está la planta de la soya, se las presento, que nosotros vemos la soya nada más, nos la servimos, los porotitos igual, pero no la conocemos, ¿ya? Ahora, mundialmente hablando, son muchos los países que están produciendo alimentos transgénicos, en nuestro país también, ¿ya? Los principales productores de transgénicos son Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, la India y otros tantos más, ¿ya? Pero estos 5 producen el 95% de, ¿no es cierto?, de los alimentos transgénicos que dan vuelta en el mundo, ¿ya? Y esos principales alimentos son el maíz, como ya lo habíamos nombrado, la soja, el algodón, ¿ya? El algodón no se come, pero se utiliza en la industria textil, en la salud, etc. La papa, el arroz y otros, ¿ya? Ahora, aquí hay una infografía, ¿no es cierto?, donde en el fondo habla de estos, digamos, entrega números. Habla de la cantidad de agricultores que estarían usando, ¿no es cierto?, o generarían, ¿no es cierto?, alimentos transgénicos, o organismos transgénicos. Y también habla de la cantidad de países, que en este minuto son alrededor de 28, lo cual es harto, y la cantidad de millones de hectáreas que serían de cultivos transgénicos, ¿ya? Eso es importante también saberlo, ¿ya? Y también aparece la fecha desde que se estarían, ¿no es cierto?, no haciendo estos cultivos, porque el cultivo de organismos genéticamente modificados empezó un poco antes, pero ya que se empiezan como a comercializar más o menos desde el 90 y tanto, ¿ya? Y aquí aparece, ¿no es cierto?, otra imagen donde muestra a los principales productores de estos OMG. Estados Unidos, ¿no es cierto?, de todos los transgénicos que se mueven en el planeta, él produce un 70,9%, Brasil 44,2%, Argentina un 24,5%, la India 11,6%, Canadá 11%, ¿ya? Y ahí está, ¿no es cierto?, un gráfico circular que nos muestra los productos, ¿no es cierto?, la soya, de la producción de transgénico, la soya es la mitad, ¿no es cierto?, es harto. Después la canola, el 5%, nosotros lo que conocemos de la canola, la utilidad es el aceite de canola, el algodón y el maíz, ¿ya? Ahí estaría. Bastante importante estas imágenes que nos entregan información, nos comunican. Un poquito de historia, bueno, en 1983, ¿no es cierto?, recién se produce la primera planta transgénica, que es una especie de tabaco, que la hacen resistente a un antibiótico que es muy tóxico. Entonces trabajan y hacen pruebas con ella en realidad. Entonces, saben que con el gen que ellos le implantaron, ella se vuelve muy resistente a este antibiótico que es tóxico, ¿ya? Y en el 94, bueno, como les decía adelante, se aprueba la comercialización del primer alimento modificado genéticamente, que fueron estos tomates. Pero este tomate al final resultó ser un poquito desabrido, así que no tuvo mucho, ¿no es cierto?, mucha fama, así que lo modificaron posteriormente. Bueno, y aquí aparecen, ¿no es cierto?, aspectos positivos de lo que serían, ¿no?, los alimentos transgénicos. Son cultivos más protegidos de virus, por ejemplo, insectos, etc. Estas plantas son más nutritivas, son plantas que crecen más rápidamente, ya crecen mucho más deprisa, y se le puede agregar, como dice ahí, algunas proteínas. Bueno, ahora,
Vamos a, bueno, aquí también hay una imagen que muestra la contribución de estos, pero también hay una parte en contra. No se sabe si ellos producen daño, de hecho han hecho algunos experimentos que han permitido estudiarlos en las ratas, ¿no es cierto? Y han visto algunos efectos que podrían ser nocivos. Por lo tanto, no se tiene claridad si realmente son tan buenos como plantean algunos, ¿ya? Bueno, ¿qué estudiamos hoy? Los OMG, organismos modificados genéticamente, es decir, los alimentos transgénicos que provienen de estos organismos modificados genéticamente. Mencionamos los principales alimentos que son transgénicos, países que los producen, ventajas y desventajas. Y ahora, ¿no es cierto?, la tarea.